Buenos días, mi nombre es Breiner David Serrato Gómez, estudiante de lenguas extranjeras, y junto a mi compañero Ferley Vera, también estudiante de lenguas extranjeras, vamos a hablarles sobre la evaluación en educación a través de la historia. Vamos a tocar algunos autores que hicieron un gran aporte por medio de su modelo de evaluación, y por último vamos a resaltar la importancia de la evaluación en la educación. Bueno, yo creo que principalmente es interesante ver cómo a través de la historia, desde pues muy temprano, comenzó a verse o comenzó a implementarse la evaluación como método importante para conseguir un objetivo. Lo podemos evidenciar en el siglo II antes de Cristo, en la civilización china, cómo comenzaron a desarrollar evaluaciones para seleccionar el personal más idóneo para determinados trabajos. También lo podemos evidenciar en el siglo V antes de Cristo, como Sócrates evaluaba a sus estudiantes por medio de evaluaciones, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque él descubrió que la evaluación era muy relevante, ya que le permitía a él confirmar que sus estudiantes entendieran el porqué y el para qué de las cosas, ya que él era una persona que no compartía la mediocridad para nada. Bueno, mi compañero les va a hablar sobre los siguientes siglos de historia de la evaluación en la educación. Bueno, profe, y ahora yo le voy a hablar de la evolución de la evaluación desde la Edad Media hasta el siglo XX, que en la Edad Media es cuando ya se añadieron los exámenes de una manera formal a las universidades y con esto también ya también los exámenes orales que eran supervisados por los tribunales. Luego en el siglo XVIII, que ya es cuando hay más demanda por la educación, entonces se añadió el examen de una manera más individual. Eh, y con eso también un tipo de evaluación, perdón, normas para las evaluaciones escritas. Em, ya un poquito, perdón, un poquito más adelante en el siglo XIX, sí, siglo XIX, em, se añaden los diplomas de graduación y con esto se añadió un tipo de examen más específico. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que por lo menos si yo quiero para mi vida ser un ingeniero, entonces mi examen va a ser específico en esa área, se va a enfocar en las áreas de la ingeniería, ¿sí? Y pues bueno, ya lo último en el siglo XX, que es cuando se le llama la era de el juicio y la valoración, que como dijo escriben, ya es un examen más centrado en el sujeto. Entonces, ¿qué pasa? Acá ya, dependiendo del desempeño del estudiante, ya se empiezan a dar las notas buenas o malas. Y pues esa sería la evolución de la evaluación hasta el siglo XX. Bueno, profe, ahora la dejo con mi compañero David Cerrato, que le va a empezar a hablar de los autores. Bueno, ahora continuando con los autores que propusieron los modelos curriculares más interesantes o los más usados, está primero Ralph Tyler, quien propuso un modelo curricular basado en cuatro preguntas fundamentales para él, las cuales eran, primero, qué objetivos educacionales deberían intentar alcanzarse. Segundo, cómo seleccionar las experiencias más útiles en dicho proceso. Tercero, cómo organizar dichas experiencias. Y cuarto, cómo evaluar la enseñanza para pues, poder evidenciar o confirmar qué tan efectiva fue. Bien, siguiendo con Daniel Stoffelbein, él propuso un marco integral enfocado en la evaluación, en el sistema de evaluación de programas, proyectos, productos, instituciones o servicios, por sus siglas en inglés CPP, que estaba enfocado en su mayoría en los proyectos que pretendían lograr objetivos a largo plazo. Por último, les voy a hablar de Robert Stake, quien por medio de su modelo curricular planteaba una evaluación diferente a la que pues nos habían dicho, ¿no? Él planteaba una evaluación enfocada en quién la recibía, con el fin de que la persona evaluada pudiera reconocer e identificar sus falencias
y asimismo sus virtudes para que pudiera reconocerlas y enfocarse en sus dificultades y poder corregirlas, ¿sí? Entonces él planteaba la evaluación más como un servicio que debía ser de calidad para la persona que era evaluada. Bueno, esos son los autores de los que les voy a hablar y los demás los hablará mi compañero Ferley. Bueno, profe, ahora yo le voy a hablar de los autores Edward Sussman y Michael Scriven. Edward Sussman basó su teoría en el método científico y su tipo de evaluación es el experimental, ¿sí? El método experimental. El principal objetivo de este es dar ciertas actividades para lograr cierto objetivo, para obtener resultados. Entonces un claro ejemplo sería con los estudiantes de lenguas extranjeras. Em, por lo menos, listo, necesitamos que los estudiantes de lenguas extranjeras mejoren en esta evaluación el listening. ¿Qué es el listening? La capacidad de escucha. Entonces, se proponen ciertas actividades en la evaluación para lograr ese objetivo, el cual es mejorar la capacidad de escucha, ¿sí? Em, lo malo de este método es que se enfoca en obtener esos resultados sin importar que se interfiera en el desarrollo de una institución, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos a Michael Scriven, que su método está orientado a satisfacer las necesidades del consumidor. Esta no tiene objetivos prefijados, sino que Scriven siempre estuvo interesado más que todo en emitir juicios de valor. ¿A qué se refiere esto? A que por lo menos hacemos dos comparaciones, ¿sí? Entre dos organizaciones. Entonces diciendo que esta es mejor que esta o esta es peor. ¿Sí? Entonces siempre Scriven se fundamentó en los juicios de valor. Em, bueno, profe, eso sería todo de parte de los autores. Bueno, siguiendo me gustaría hablar por último sobre la importancia de la evaluación en educación y me gustaría ser concreto en que pues son muchas las ventajas que nos brinda. Principalmente nos da la posibilidad de saber qué tan efectiva fue la percepción de la información brindada por parte del profesor, que también la percibieron los estudiantes. Y fuera de ello, algo muy importante es que nos permite saber identificar también cuáles son los fuertes del estudiante, en qué le fue bien y también poder saber cuáles fueron sus dificultades para poder reforzarlas y que el docente pueda trabajar con ellos en eso. Eso es todo por hoy. Espero, profe, que disfrute del video y hasta la próxima.